Tengo 81 años y durante 4 décadas mi única ley fue borrar la palabra Dios de la pizarra de mi facultad. Como catedrático de filosofía, me sentía el dueño de la verdad burlándome de la Biblia vieja que mi mujer escondía en la mesa de noche y echando a mi hijo Mateo a la calle con una maleta marrón solo porque encontró paz en una iglesia. Fui un hombre de piedra que cambió el amor de su familia por el aplauso de sus alumnos, convencido de que al final del camino no había absolutamente nada más que tierra fría. Pero hace unos días, mientras caminaba por el parque, mi corazón se detuvo y estuve muerto exactamente 6 minutos. Lo que vi en ese tiempo fuera de este mundo destruyó cada libro que escribí y cada lógica que defendí con una soberbia insoportable. No encontré el vacío oscuro que tanto prediqué en mis clases, sino una luz que conocía cada uno de mis desprecios y me mostró por qué. Hice que mi hogar fuera un sitio frío, un lugar donde nadie podía hablar de milagros o de esperanza. Me burlaba de mi mujer, Elena, delante de mis amigos solo porque ella guardaba una Biblia vieja en el cajón de la mesita. La llamaba ignorante y me sentía muy inteligente al verla llorar en silencio. Estaba tan ciego por mi propio orgullo que no podía ver el daño que les hacía a todos. A mi hijo pequeño, Mateo, le puse una maleta en la puerta cuando me dijo que quería buscar respuestas en la iglesia. Le grité que en mi casa no vivía gente que se arrodillaba ante fantasmas y lo eché a la calle sin mirar atrás. Ahora que la muerte me alcanzó en un parque y estuve 6 minutos fuera de este mundo, tengo que contar la verdad. En la Universidad Nacional de Córdoba, yo era el que más sabía de la facultad. Caminaba por esos pasillos de mármol y sentía que el suelo me pertenecía. Mis colegas me buscaban para que les diera mi opinión sobre la nada y la razón. Disfrutaba viendo cómo los jóvenes me miraban con la boca abierta cuando decía que el hombre se inventó a Dios por puro miedo a la muerte. Era un intelectual respetado, un hombre que no dejaba que los sentimientos le nublaran el juicio. En mi casa las cosas funcionaban igual. Yo mandaba y ponía las reglas de lo que era verdad y lo que era mentira. Si alguien hablaba de milagros, yo sacaba mis libros y los aplastaba con lógica. Me sentía grande, seguro de que no existía nada fuera de mí. Recuerdo las manos de Elena. Ella tenía las uñas cortas y limpias, y cuando creía que yo no la veía, acariciaba el cuero de su Biblia. A mí aquello me ponía de mal humor. Me parecía un insulto a mi inteligencia que ella necesitara esas fábulas. Una noche, mientras ella dormía, encontré un papel doblado dentro de un libro de poemas. Lo abrí y leí algo sobre un hombre despreciado y desechado por todos. Decía que no lo estimamos y que llevó nuestros dolores. Me dio una risa amarga. Pensé que era la literatura de los perdedores, de los que no tienen valor para enfrentarse a la vida solos. Tiré el papel a la basura y me fui a dormir sintiéndome superior, sin saber que aquel texto me perseguiría hasta el final de los días. En las cenas con mis colegas, el humo de los cigarrillos llenaba el salón mientras nos burlábamos de los curas y de la gente sencilla que iba a misa. Yo era el centro de atención, el maestro que les abría los ojos a la realidad. Mateo, mi hijo pequeño, solía quedarse sentado en un rincón escuchando mis discursos. Yo lo miraba con orgullo, pensando que lo estaba protegiendo de la ignorancia. Quería que fuera como yo, un hombre duro que no necesita pedir perdón a nadie porque nunca se equivoca. Para mí, la fe era una enfermedad y yo era el médico que tenía la cura. Estaba convencido de que mi autoridad era la única que importaba en esa casa. No sabía que estaba construyendo toda mi vida sobre un suelo que era muy frágil. Mis días se pasaban entre las paredes frías de la Universidad Nacional de Córdoba. Caminar por esos pasillos de mármol gris me hacía sentir que yo era el dueño de la verdad.
Todo allí estaba diseñado para que el silencio fuera respetuoso y las ideas fueran de acero. Mi despacho estaba lleno de libros que olían a papel viejo y a tabaco, y ese era mi templo. Nos juntábamos con otros profesores en salas oscuras, rodeados de humo, para reírnos de los que todavía creían en cuentos de hadas. Para nosotros el mundo terminaba donde terminaba la lógica. No necesitábamos ventanas que miraran al cielo porque nos bastaba con mirarnos los unos a los otros y darnos la razón. Aquella universidad no era solo un edificio de piedra, era la coraza que me protegía de cualquier duda. En mi casa, la mesa del comedor era como una extensión de mi cátedra. Era una madera maciza, siempre brillante y fría al tacto, donde cenábamos casi siempre en un silencio que yo mismo había impuesto. Elena servía la comida con cuidado, procurando que los cubiertos no golpearan los platos para no interrumpir mis pensamientos. Aquellas 4 paredes eran mi fortaleza, un lugar donde no entraba ni una vela encendida ni un susurro de oración. Yo vigilaba cada rincón, asegurándome de que Mateo creciera lejos de las iglesias que se veían por la ventana. Los domingos no eran para descansar, sino para leer autores que confirmaran que estábamos solos. Ese era nuestro pequeño planeta, un sitio ordenado donde el amor se medía con palabras sabias pero nunca con abrazos. Me sentía muy seguro dentro de aquel invierno que yo mismo construí. Recuerdo una tarde de lluvia en Córdoba. Elena estaba en la cocina con los ojos rojos y me puso una mano en el brazo. Me dijo: Héctor, el niño está sufriendo, déjalo que busque su camino. Yo me aparté como si su mano me quemara. La miré desde arriba, con esa suficiencia de los libros, y le dije que no iba a permitir que mi hijo fuera un ignorante. No seas ridícula, Elena, le grité. Ella bajó la cabeza y se puso a fregar los platos con mucha fuerza. Yo me sentí poderoso, el dueño de la verdad en mi propia casa. No me importaba que ella llorara a escondidas. Para mí, sus lágrimas eran solo una prueba de que la emoción era el enemigo de la razón. Yo mandaba siempre, pero lo peor vino después cuando Mateo cumplió 19 años. Se sentó frente a mí en el despacho, rodeado de mis libros caros, y me miró con un miedo que todavía me quema. Papá, he encontrado algo en la iglesia, tengo paz, me dijo en voz baja. Sentí que toda mi autoridad se me caía al suelo. No vi a un hijo buscando respuestas, vi a un traidor a mis enseñanzas. Me levanté, saqué una maleta del armario y la tiré encima de la alfombra. Le entregué las llaves de la casa y señalé el pasillo con un dedo firme. Vete a buscar tus fábulas fuera de aquí, le dije. Él se quedó parado con las manos temblando y no dijo nada más. Cogió su ropa y se fue para siempre de casa. Elena murió 3 años después llamando a Mateo a gritos en su delirio. Yo estaba a su lado, frío como una piedra, y no dejé que nadie buscara a nuestro hijo para que se despidiera de ella. No quería que su religión entrara en mi hogar ni para un funeral. Cuando Mateo murió en un accidente poco después, me enteré por el periódico mientras tomaba café. Leí su nombre en la lista de fallecidos y seguí leyendo las noticias de política. Mi orgullo era más fuerte que mi propia sangre. Tiré el diario a la basura y me fui a la universidad para hablar de la ética racional. Mis alumnos me aplaudieron por mi entereza aquel día, pero yo ya lo había destruido todo por dentro. Yo maté a mi familia solo. Mateo era mi hijo más pequeño y tenía unos ojos claros que siempre parecían estar buscando algo que yo no podía darle. Tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando se ponía nervioso frente a mis libros de filosofía. El día que lo eché, hacía un calor pegajoso en la ciudad y el ventilador del despacho hacía un ruido metálico constante. Le puse una maleta marrón de esas viejas con hebillas oxidadas encima de la alfombra. Recuerdo que él llevaba una camisa a cuadros que le quedaba un poco grande.
No me pidió dinero ni gritó en ningún momento. Solo me miró con una tristeza que yo, en mi soberbia, confundí con derrota. Papá, no hace falta que hagas esto, me dijo en un susurro. Yo señalé la puerta con el dedo rígido, sintiéndome el dueño de la verdad absoluta. Pasaron 22 años sin que yo supiera nada de él, porque prohibí que se pronunciara su nombre en nuestra mesa. Elena, mi mujer, ponía a veces 3 platos por puro hábito y luego se quedaba mirando el sitio vacío con la cuchara en la mano. Yo seguía comiendo mi sopa, frío y distante, sin decir una palabra de consuelo. Me perdí toda su vida de hombre. No supe cuándo se enamoró ni qué trabajo encontró para vivir. A veces me llegaban noticias por algún vecino, me decían que lo habían visto más alto, con una cicatriz pequeña en la ceja que yo no conocía. Yo cerraba la puerta y me refugiaba en mis libros, rodeado de gente que me daba la razón. No me daba cuenta de que cada elogio era un ladrillo más en mi soledad. Cuando Elena se estaba muriendo, su voz era solo un hilo de aire que repetía el nombre de Mateo una y otra vez. Yo le sostenía la mano, que estaba ya muy delgada y pálida, pero no llamé a nuestro hijo. Preferí que ella muriera con ese dolor antes que dar mi brazo a torcer. 3 años después estaba desayunando solo en la cocina, con el sol pegando en los azulejos cuando abrí el periódico. Vi su nombre en una lista de un accidente de tráfico en la carretera. No lloré en ese momento. Me terminé el café negro que estaba ya casi frío y doblé el diario con cuidado. Mi hijo estaba bajo tierra y yo seguía teniendo razón, o eso me decía a mí mismo. Qué precio tan alto pagué por mi orgullo de papel. Salí a caminar por el Parque Sarmiento una tarde de martes, como siempre, creyéndome el dueño de mis propios pasos. El parque para mí era solo un trozo de césped, árboles y gente que perdía el tiempo en tonterías. De repente sentí un golpe seco en medio del pecho, como si alguien me hubiera pegado con un palo muy fuerte. Caí sobre el suelo húmedo y el cielo de Córdoba se volvió de un color blanco que me quemaba los ojos. Estuve muerto 6 minutos, eso es lo que dicen los médicos que me atendieron. Pero en esos 6 minutos no hubo oscuridad ni ese vacío que yo enseñé en mis clases de la facultad. Hubo una luz que me miraba, que sabía cada uno de mis desprecios. Aquel parque que yo pisaba con tanto orgullo se convirtió en el sitio donde entendí que no sabía nada. Allí, tirado como un perro viejo, comprendí que toda mi lógica no servía para nada. Desperté en esta cama de hospital con un sabor muy amargo en la boca y el corazón latiendo a golpes, como si quisiera salirse. Una enfermera joven que me recordaba mucho a Elena por cómo me miraba, dejó una Biblia vieja sobre la mesita de noche. La abrí con los dedos temblando, buscando aquel papel que encontré en casa hace tantos años y que tiré a la basura. Allí estaba otra vez en el capítulo 53 de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, un hombre de dolores que sabía lo que es sufrir. Me puse a llorar como un niño pequeño porque me di cuenta de que ese hombre despreciado era el mismo al que yo le había escupido en la cara a mi mujer y a mi hijo. No fue la universidad la que me trajo la verdad, fue ese libro que tanto odié. Nosotros no lo estimamos, dice el papel, y yo fui el primero en no quererlo nunca. La habitación estaba muy callada, solo se oía el ruidito de la máquina y mi respiración que iba muy lenta. La enfermera se acercó para tocarme el suero y me miró fijo a los ojos con mucha lástima. Yo apenas podía hablar, pero necesitaba soltar ese peso que me estaba hundiendo el pecho por dentro. Héctor, quédese tranquilo, me dijo ella en voz muy bajita mientras me ponía la mano encima del hombro. Yo la agarré con todas mis fuerzas y le susurré. Estaba equivocado, lo rompí todo.
Ella no sabía de qué estaba hablando yo, pero eso no importaba ahora. En ese momento dije el nombre de Jesús por primera vez en mi vida sin reírme, sin sentirme superior, solo como un hombre que se está hundiendo. Perdóname, dije mirando al techo blanco. Todo ese respeto que tenía en la facultad se volvió ceniza frente a la paz que sentí en esta cama de hospital. Ahora estoy aquí solo, esperando que el cuerpo se canse del todo. Mis libros de la facultad están cogiendo polvo en el salón y ya no me importa lo que digan de mí en las revistas de filosofía. He encontrado la paz, sí, pero es una paz que pesa mucho. Dios me ha perdonado. Lo siento en el pecho cada mañana cuando entra el sol por la ventana, pero eso no hace que Mateo vuelva a entrar por la puerta de casa. Las consecuencias de mi orgullo están ahí, bajo la tierra del cementerio, y tengo que vivir con eso hasta que me toque marcharme. A veces cierro los ojos y me parece oír a Elena en la cocina, pero luego recuerdo que yo mismo la dejé morir con el corazón roto. Es una gracia. Si tú eres un padre que tiene la casa en silencio porque echaste a alguien, escúchame bien. No dejes que tu orgullo sea más grande que tu propia sangre. Yo me creía muy listo con mis teorías y mis clases, pero ahora daría todos mis títulos por poder pedirle perdón a mi hijo una sola vez. No esperes a estar en esta cama para darte cuenta de que las ideas no te van a dar la mano cuando te estés muriendo. Si tienes a alguien lejos por una pelea o por una tontería de reglas, llámalo ahora. No dejes que pase ni un minuto más. El perdón es lo único que nos salva de convertirnos en estatuas. Yo aprendí a vivir cuando mi corazón se detuvo, pero tú todavía tienes tiempo de abrir tu puerta.